Buenas, vamos a continuar resolviendo la tercera guía de matemáticas del primer periodo del 2021. Para esta parte de la guía lo que vamos a ver es el tema de geometría, el área de geometría. Primero vamos a repasar algunos conceptos básicos que ya deberíamos conocer de años anteriores. Por ejemplo, el concepto de punto, el concepto de recta, segmento y rayo. Acá viene la explicación teórica, acá vienen algunos ejemplos, viene cómo se debe escribir, por ejemplo, una recta. Vean que se ponen dos letras mayúsculas por donde pasa la recta y encima se pone una línea con dos flechitas hacia los lados. Esas letras mayúsculas representan cada una un punto. Cuando yo voy a escribir un punto, lo escribo con una letra mayúscula. Si quiero escribir un rayo, vean que es la misma simbología, pero no tiene flechitas a los dos lados, sino solamente a un lado. Y para escribir un segmento, nada más ponemos una línea encima. Entonces, vamos a repasar esta parte resolviendo esto que viene acá en la página 6 de la guía 3. Entonces, acá lo que nos están dando es esta figura que está acá a la izquierda, donde tenemos varios puntos, por ejemplo el punto M, el punto D, el punto J. Tenemos acá, vean, por el punto D, J, K y R pasa una recta. Tenemos las flechitas a los lados que indican que eso es una recta. Tenemos acá un rayo de JM, por ejemplo, ¿verdad? Empieza en un punto, esa es la definición de rayo, y se extiende indefinidamente, eso significa esta flechita. Entonces vamos a completar esta parte. Por ejemplo, si me están pidiendo 4 puntos, entonces ya dijimos que el punto D, es un punto. Entonces, cuando yo quiero escribir un ejemplo de un punto, simplemente escribo la letra mayúscula, la D, y ya, eso es un punto. Ahora, necesito 4 en total, entonces puedo escoger, no sé, por ejemplo, la F. Entonces, si quiero escribir el punto F, pongo una coma. Para escribir otro punto, escribo la letra F. Aquí tengo 2 puntos entonces representados. Quiero otro, no sé, el R. Entonces, pongo una coma y escribo la letra mayúscula R y ya aquí tengo 3 puntos. Si quiero otro punto, no sé, puedo escribir por ejemplo el punto M y ya cumplí con la indicación. En total hay 6 puntos en la figura, pero yo solo les pido 4, entonces solamente escriban 4. Ahora, si me están pidiendo 2 rayos en la siguiente indicación, un rayo tiene un punto de inicio, por ejemplo aquí en J, y se extiende indefinidamente, por ejemplo el que pasa por M y aquí está la flechita. Entonces, si yo quiero indicar un rayo, voy a escribir primero la J porque ahí es donde empieza el rayo y después la letra M porque por ahí es donde pasa el rayo, ahí es donde se extiende. Y ponemos una línea encima y le hacemos una flechita donde está la letra que tiene la flecha, que en este caso es la M. Ocupo 2 rayos, entonces otro ejemplo de rayo puede ser, aquí empieza en K y por ejemplo viene por R y aquí está la flechita donde se extiende indefinidamente. Ustedes pueden escoger los que ustedes quieran. En la figura hay 4 rayos. Entonces, este sería el ejemplo del rayo K, R, pongo las 2 letras que simbolizan los puntos por donde pasa, pongo una línea encima y le pongo una flechita en la R. Esto es la simbología de rayo. Ahora, si quiero representar un segmento tiene un punto de inicio, por ejemplo, en M, y un punto final, termina en J. Vean que solamente estoy marcando una parte, es un pedazo, digamos, de una recta, o en este caso de un rayo. Aquí no importa el orden de las letras, yo puedo escribir primero la M y puedo escribir después la J. Esto es un segmento, entonces vamos a representarlo con una línea encima, que significa que eso es un segmento. Ahora, pongo una coma, voy a representar otro segmento. Entonces voy a marcar, por ejemplo, el segmento JK. Eso es otro segmento.
Entonces lo puedo escribir por acá, escribo la J, se pueden repetir las letras porque son segmentos diferentes. Entonces JK es otro segmento. Pongo una coma y quiero otro segmento. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, aquí DJ. Ese es otro segmento. Entonces acá lo voy a poner, pongo la letra D, la letra J y lo que hago es que le pongo una línea encima de las dos letras, simbolizando que esto es un segmento, ¿verdad? Eso sería. Y finalmente, si quiero una recta, vean que la recta tiene que ser aquí de lado a lado con flechas hacia los lados, valga la redundancia. Entonces, aquí yo puedo escoger los dos puntos que yo quiera. Puedo escoger la D con la K o puedo escoger la J con la K, los puntos que yo quiera. Entonces, yo voy a poner el punto, no sé, el punto D y el punto R. Escojo solamente dos puntos por los que pasa la recta y encima le pongo una línea y para simbolizar que es una recta tengo que ponerle flechas a los dos lados. Eso significa que esas dos letras por esos dos puntos pasa una recta. Eso sería para esta parte. Ahora, para lo que sigue tenemos otros dos conceptos que es el de puntos colineales. Vean que son puntos que pertenecen a la misma recta, al mismo rayo o segmento. Y no colineales es que no están en la misma recta o el mismo rayo segmento. Por ejemplo, ya dijimos que esta era una recta, ¿verdad? Y ahí hay 4 puntos. Esos 4 puntos son colineales. La D, la J, la K y la R son colineales. Pero yo solamente necesito 3. Entonces voy a escribir los 3 que yo quiera. Puedo escribir la D, ese es un punto, entonces pongo una coma. La J es otro punto, pongo una coma. Y la K, este es otro punto. Y ya, tengo los 3 que me están pidiendo. 3 puntos no colineales son puntos que no están en el mismo rayo. Puedo escoger el M, puedo escoger la J, que están en el mismo, pero puedo escoger, por ejemplo, la K, que no está en el mismo rayo que la M y la J, ¿cierto? Está aquí, en otro. Entonces, puedo escoger, ponerlos acá, igual, separados por una coma, pongo la M, pongo la J y pongo la K, que no son colineales, porque están en diferentes rectas, en diferentes rayos en este caso. Ahora, continuando con la página 7 de la guía, vamos a tener otras definiciones de lo que decimos que son rectas paralelas. Van a ser entonces dos rectas que nunca se llegan a tocar. Si se extienden indefinidamente, nunca se cruzan. Entonces aquí la flechita simboliza que son rectas, ¿verdad? Que se extienden y se extienden y se extienden. Entonces nunca se llegan a tocar. La distancia que hay entre ellas dos siempre es la misma. Entonces por más que yo las extienda y raye toda la hoja, nunca se van a llegar a cruzar. Dos rectas son perpendiculares si se cruzan, pero vean que cuando se cruzan forman un ángulo de 90 grados. Entonces, acá están las dos rectas y el ángulo que forman está aquí, es como una escuadra. Esto mide 90 grados. No puede ser más torcidito de ninguna manera, mide 90 grados. Y vamos a decir que dos rectas se llaman oblicuas o concurrentes si las rectas simplemente se cruzan, no importa el ángulo que formen. Entonces, por ejemplo, las rectas perpendiculares también son rectas oblicuas, porque no importa si forman un ángulo de 90, lo que importa es que se están cruzando. En algún momento se están cruzando. Estas son perpendiculares y son oblicuas. Estas no forman un ángulo de 90, entonces no son perpendiculares, pero sí son oblicuas. En los ejemplos pueden buscar ejemplos de la vida diaria. No sé, por ejemplo, en paralelas pueden decir las carreteras, hay ciertas figuras geométricas o cosas que forman, no sé, por ejemplo, una puerta o una figura geométrica como tal, nada más, un cuadrado. En perpendiculares, las esquinas de la casa, por ejemplo.
si forman un ángulo de 90, una escuadra, oblicuas o concurrentes. También igual, ahí usen la imaginación y pueden escribir ejemplos. Por ahí también les había puesto que les pusiéramos nombre a las rectas, que les pusiéramos aquí 2 puntos a las rectas y podemos ponerles un nombre. Para ponerles un nombre yo les pongo letras. Entonces, por ejemplo, aquí puedo llamar esta la recta AB y puedo llamar a la que es paralela a ella la recta CD. ¿Qué hago con eso? Aquí también puedo representar en palabras que esas dos rectas son paralelas. Entonces yo puedo decir, recuerden lo que acabamos de ver, que la recta AB, entonces tengo que escribirle encima una línea con 2 flechitas para decir que eso es una recta. Y voy a poner aquí la recta CD. ¿Y cómo digo que son paralelas? Ya les voy a enseñar un símbolo matemático que me dice que 2 rectas son paralelas. Lo voy a poner en color verde. Entonces, para decir que son paralelas, hago 2 líneas así de esta manera. Esto significa que AB es paralela con CD. ¿Okay? Lo mismo puedo hacer con las de perpendiculares. Yo puedo decir que 2 rectas son perpendiculares, tienen que ponerle nombre, entonces ustedes pueden colocar los puntos. Entonces ponemos aquí la recta AB, ¿okay? Es que escribir con esto es un poco lento, y la recta CD, y vamos a decir que son perpendiculares, y ya les voy a mostrar el símbolo que dice que son perpendiculares. También se los voy a poner con otro color, con el color verde, y es este simbolito, es como una T invertida. Esto significa entonces que AB es perpendicular con CD. Entonces, por supuesto que ustedes tienen que ponerle aquí el punto A, el punto B, el punto C y el punto D por ahí. ¿Okay? Y para oblicuas y concurrentes no tenemos un símbolo en realidad. Entonces simplemente podríamos decir que la recta AB es oblicua con la recta CD. En palabras, simplemente en palabras. Eso sería entonces para rectas. Otro concepto que me interesa mucho que sepan es el de ángulos. Vamos a tener que un ángulo es una figura que está formada, se me quedó súper torcido, es una figura que está formada por 2 rayos que se van a intersecar en un mismo punto. ¿Okay? El punto ese punto que tienen en común los 2 rayos se va a llamar vértice. Vamos a ver, por acá ustedes subrayan el ángulo. También vamos a ponerle nombre, entonces vamos a ponerle aquí un nombre de un punto, aquí otro y aquí otro. O sea, le voy a poner, por ejemplo, el ángulo, aquí pongo A, aquí pongo O y aquí pongo C. Entonces, si yo quiero ponerle nombre al ángulo, primero, este es el símbolo que significa ángulo en palabras. Y yo puedo escribirlo de esta manera, el ángulo A, O, C. Otra forma de llamar al mismo ángulo va a ser como el ángulo C, O, A. ¿Qué es lo que cambió aquí? Vean que cambió el orden entre la A y la C, nada más. La letra O, esta, que es donde está el vértice, queda igual, siempre queda en el centro. Entonces yo puedo empezar a formar un ángulo, vean que pasa por A, llega hasta O y luego pasa por C. El ángulo como tal es esta abertura que está acá. Esto es el ángulo, es la medida que hay de abertura entre los 2 rayos. Otra forma de llamar al ángulo es, el simbolito de ángulo y simplemente el ángulo O, sea, el nombre del vértice. Eso es otra forma de ponerle nombre a un ángulo. Y una tercera forma que les expliqué en clase es por medio de una letra griega. Aquí viene, por ejemplo, una letra griega como esta. Entonces, esa letra que parece un pececito, esta, se llama alfa. Entonces, yo puedo decir, para ponerle nombre a ese ángulo, que yo estoy hablando del ángulo alfa, simplemente de esta manera.
¿Ok? Ahora vamos a borrar esto. Vamos a pasar a otras relaciones de ángulos que me interesa que sepan. Aquí vienen varios conceptos que sería importante que los lean, que es un ángulo llano. Es un ángulo que mide 180 grados. Se ve de esta manera. Ángulos adyacentes son dos ángulos que comparten un mismo vértice y un rayo. Es como un ángulo pegadito con otro. Un par lineal son dos ángulos adyacentes, pero que juntos suman 180. O sea, por ejemplo, yo tengo un ángulo que mide 100 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que medir el otro ángulo para que juntos sumen 180? Piénsenlo un momento, saquen sus cálculos. Y bueno, por supuesto, es 80 grados, ¿verdad? Yo tengo un ángulo mide 100, el otro ángulo mide 80. Cuando los sumo, dan 180. Esos dos ángulos forman un par lineal. Ángulos complementarios tienen que sumar 90. Ángulos suplementarios tienen que sumar 180. ¿Cuál es la diferencia con el par lineal? El par lineal, vean que los ángulos están pegados totalmente, uno a la par del otro. Eso es un par lineal. Suplementarios, no necesariamente. Vean las figuras donde hay un ángulo de un lado y el otro ángulo está por ahí a la par. No necesariamente tienen que estar uno junto al otro. Igual que los complementarios, hay un ángulo separado del otro. Ángulos opuestos por el vértice, dice que tienen la misma medida. Entonces, en este caso, me interesa que sepan este concepto. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Vean que son dos rectas oblicuas, como las vimos al inicio. Aquí están las dos rectas que se están cruzando, ¿verdad? Y por ejemplo, ustedes se las imaginan bien rectas. Por ejemplo, este ángulo tiene que medir igual que este, ¿verdad? Voy a hacer las flechitas para que sí parezcan rectas. Esos dos que yo marqué ahí, ¿verdad? Vamos a colorearlo un poquito. Este ángulo mide igual que este ángulo, aunque mi dibujo no parezca, pero miden lo mismo. Eso significa que son dos ángulos opuestos por el vértice y tienen la misma medida. En esa misma figura tenemos otros dos ángulos que también son opuestos por el vértice y son este ángulo con este otro ángulo. Vean donde está como uno frente al otro. Esos dos tienen la misma medida. Entonces, este ángulo mide lo mismo que este ángulo. ¿Ok? Y bueno, en este caso, por ejemplo, el ángulo aquí en amarillo va a medir diferente que el ángulo que está a la par en verde. Pero juntos, vean que suman 180 porque están formando una línea recta y la línea recta mide 180 grados. Eso como dato curioso. Y congruentes, entonces son dos ángulos que miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Ya tenemos esta parte. Y ahora con eso ustedes completan este cuadro. Entonces, si me dice un par lineal, habíamos dicho que el par lineal son dos ángulos que suman 180. Entonces, si yo a 180, por ejemplo, aquí tengo 180, le resto ese ángulo que ya tengo, que en este caso es 12, el resultado de esa resta es lo que me va a dar el par lineal. Vamos a resolver este primero. Dice que la respuesta es 168. A 180 le resto 12, me da 168. Entonces, si lo quieren ver con la teoría, 168 más 12 dan 180. Estos dos juntos forman un par lineal. Ángulos congruentes. Ángulos congruentes es que miden exactamente lo mismo. Si me dan un ángulo que mide 51, quiere decir que un ángulo congruente también da 51. Ahora, y no olvidemos ponerle aquí esa bolita arriba de los ángulos, que es como la unidad, significa grados. Y así completan ustedes estas tres que faltan, de acuerdo con los conceptos que vienen en la página anterior. En esta parte donde viene la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo,
Entonces vamos a tener que los tres ángulos, vean aquí cómo se forman los ángulos con los lados de un triángulo. Este ángulo que se llama θ, este ángulo que se llama alfa y este ángulo que se llama beta, cuando yo los sumo me dan 180 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para completar? Si yo ya tengo una medida que es 70 y la otra que es 50, ¿cuánto falta para que yo obtenga la suma de los tres y me dé 180? Entonces, una cosa que podemos hacer acá es a 180 le voy a restar 180, le voy a restar 70 porque ya tengo esa medida y le voy a restar 50 porque ya tengo esa medida. Vamos a ver, eso da 120, quiere decir que 180 menos 120 me da 60. Entonces, para este caso, el ángulo θ es 60 grados, que es lo que obtuve con esa operación. Y así completan los demás de esa parte. Esto se los voy a dejar entonces para otro video, para no hacerlos tan largos.